Gracias, 7:19. Putumayo, Luis Ernesto, el eje de una situación muy complicada, entre otras cosas. En Putumayo pareciera que tanto las disidencias de Iván Mordisco como las de Iván Márquez han comprado franquicias de grupos criminales dedicados primordialmente al narcotráfico para seguir fortaleciéndose, y están en esta guerra, mire, Ricardo, que es increíble porque en teoría están en un supuesto cese bilateral. El Putumayo había sido un territorio plenamente recuperado militarmente entre 2010, 2015 y después con el acuerdo de paz, pues era otro territorio. Escuchar estas historias del Putumayo de verdad es volver al pasado. Y claro que aquí hubo una gravísima falla en contrainteligencia, pero el pecado original, Ricardo, fue abrir una negociación con Mordisco, sin que hubiera una superioridad operativa y militar para poder entablar algún tipo de diálogo. Y esto, que es el común denominador de la muy mal llamada paz total, es que hay mucha zanahoria y muy poco garrote, o ningún garrote. Y esto, pues realmente es imposible que termine bien. Y el mensaje del general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, a su gente en el programa de Radio Semanal, ¿no? Fue muy duro, muy fuerte. Y además coincide con este episodio, también con los episodios del departamento del Cauca, pero además sí ve uno un debilitamiento interno de las Fuerzas Armadas de Colombia, y yo sí creo que si el comandante Elder Giraldo se atrevió a hacer público este llamado de atención, este llamado nuevamente, además contra la corrupción, porque él dice, si las personas que se capacitan y los recursos del Estado que se invierten en capacitación no se utilizan para lo que estamos cayendo en corrupción. Fue un mensaje muy duro y creo que muy al lugar en estos momentos en que vemos estos episodios aislados. Aurelio, pero a mí me duele mucho, Aurelio, todavía, y resuenan las palabras de la secretaria de Gobierno de Putumayo, Vilma Zapata. 35 días de confinamiento, Aurelio. Allá iba, padre. Mire, es que póngame en la mezcla lo del general Giraldo, lo que acabamos de escuchar, y lo de la secretaria de Gobierno de ayer, y a mí me da la sensación, se lo digo con toda sinceridad, como un ciudadano de a pie, como un hombre que oye noticias, de que el Putumayo está convertido, es decir, está por fuera del manejo del país, es decir, que allá se está sucediendo una realidad por fuera del control del Estado colombiano. Realmente lo del Putumayo es de una gravedad enorme, una mezcla de disidencias de Márquez, de la Marquetalia revuelta con comandos de frontera y sumado con las disidencias de la FARC, y bueno, no sabemos qué otros elementos de violencia. El Putumayo quedó manga por hombro, digamos, hoy en este gobierno. ¿Cómo lo va a recuperar el país? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es no estarnos preguntando solamente eso, sino cuál es la operación de recuperación del Putumayo. Y en esto tienen que influir el Ejército, el Ministerio de Defensa, el Presidente de la República en primer término, los comisionados de paz. ¿Qué negociaciones están haciendo? Ahora, ¿esto corresponde a un estado de cese al fuego? La verdad es que lo del Putumayo es preocupante. Y entre otras cosas, no se le olvide que el Putumayo sigue siendo una región que en términos, por ejemplo, del petróleo, de la explotación petrolera, del oleoducto trasandino, es una región estratégica para el país en términos de la explotación de hidrocarburos y de su transporte. Lo que pasa es que vamos sumando territorios en diferentes zonas de Colombia, Álvaro, que tienen situaciones similares. El departamento del Cauca, por ejemplo, también está bajo fuego y en una situación bastante complicada. Claro. Ricardo, el problema de fondo, yo creo, es que, a diferencia del proceso de paz con las FARC, en que el gobierno inició un proceso cuando había un equilibrio de fuerzas favorable al gobierno, se estaban dando de baja los cabecillas y llevaba varios años de avances el ejército de debilitamiento de las FARC. Aquí el gobierno llega y encuentra una situación distinta, donde el equilibrio de fuerzas se inclina a favor de los irregulares, de los criminales. Inicia ese proceso de paz en una manera de buscar pues una solución de fondo y sobre todo tiempo para tratar de frenar ese crecimiento de los criminales. Y es muy difícil, porque las tendencias siguen. Esa tendencia de las FARC de las disidencias de las FARC creciendo no es de un año ni de dos, lleva bastante,
lo mismo el ELN, se ha fortalecido, el ELN por cifras oficiales se ha doblado en los últimos 4 años en hombres. Entonces es complejo desarrollar un proceso de paz así. La pregunta es ¿cuál es la alternativa? Entonces no, primero golpéelos y después negocia, pero pues cuando se recibe una situación donde es desfavorable para las fuerzas militares, pues es complejo. De pronto insistir en un proceso de estos tiene sentido. Sí. Lo que pasa es que es mucho más difícil porque es negociar con unos sectores que están crecidos, Álvaro, sus ingresos están mejorando. Yo discrepo con usted en un tema. Yo sí creo que la correlación de fuerzas sigue estando a favor del ejército de Colombia. El ejército tendría con qué enfrentar militarmente a estos grupos y llevarlos a un nivel de sometimiento. No, pero yo no he dicho que no tiene cómo enfrentarlo, pero que encuentra unos ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, muy crecidos y que siguen creciendo, ahí no hay duda. Están fuertes, no se les ha dado grandes golpes, no se les ha dado bajo cabecillas. Es muy distinto lo que como empezó el proceso de paz de Santos, con unas FARC muy debilitadas, a esto donde todos estos criminales están crecidísimos. 726, financiados por el narcotráfico, creciendo, Héctor, por cuenta de los negocios irregulares. Y ahí está la disyuntiva, ahí está el punto. Ha habido un crecimiento, Ricardo, del 77% de los cultivos de coca. Pues me decía el gobernador de Nariño que en Nariño hay 66.000 hectáreas de hoja de coca hoy. En ese escenario, sí, a pesar de que el precio aparentemente bajó, ¿no? Imagínese. Porque el año pasado, por ejemplo, registrábamos que incluso había unas crisis económicas grandes en los municipios cocaleros del Cauca. Así que, pues esta es una cosa que realmente uno nunca sabe por dónde coger. Yo sigo pensando que todo lo que aquí estamos describiendo es lo que justifica un esfuerzo de buscar lo que se ha llamado la paz total. Claro, rápidamente se podrá decir que hay un montón de errores en la política del gobierno, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo. El diseño de la política de paz total es un diseño que tiene unas equivocaciones, pero también es cierto, primero, que es urgente. Yo sí estoy convencido que Colombia debería intentar buscar cerrar este capítulo de alguna manera y la única manera eficaz y más rápida, menos dolorosa, menos costosa, etcétera, es tratando de encontrar un acuerdo con los grupos con los grupos criminales. La idea de que el ejército derrote a estos grupos es una idea que los colombianos llevamos pues pensando y dándole vueltas hace 70 pero años. Sí se pueden debilitar, y no lo hemos logrado. Sí, pero entonces, sí se pueden debilitar. claro, también siempre va a haber la respuesta de que se pueden debilitar y darnos los ejemplos de lo que ocurrió con las FARC, etcétera. Pero es que hay que mirar el contexto y tener claras las diferencias. Las FARC eran, digamos, entre comillas, un ejército que tenía unos campamentos, que tenía unos grupos de personas que pues normalmente estaban en unos determinados sitios. Entonces, por ejemplo, era posible utilizar el bombardeo aéreo para debilitar a esa guerrilla. Estas guerrillas que lo que están es mimetizadas con los campesinos de unas determinadas zonas y además ni siquiera están atacando al ejército, ni pretenden tumbar al gobierno, ni llegar a ser presidentes, sino enriquecerse a través del narcotráfico, pues evidentemente ahí usted no puede utilizar esos instrumentos que serían las ventajas del ejército regular, como por ejemplo el del bombardeo aéreo. Lo acabamos de ver en Caloto, pasó hace apenas 2 o 3 días, pues la comunidad termina poniéndose a la fuerza obligada del lado de los grupos criminales simplemente porque ellos están mimetizados ahí y el ejército no tiene cómo actuar. Y lo cierto Héctor, es que cuando... Es la misma guerra que se luchó contra las FARC. Frase. Pero perdóneme una última frase. No es la misma guerra, es una guerra muy distinta y ese es el gran error que todos, a mí me parece que cada vez que dicen los errores de la paz total y miren la experiencia y la metodología del proceso anterior y tal, estamos hablando de una cosa completamente distinta. Pretender que lo que se hizo con las FARC puede funcionar con estos grupos es una
enorme equivocación. Ahora, yo no tengo la respuesta de qué es lo que se puede hacer. Héctor, militarmente es la misma guerra. Puede que la técnica de negociación... Cero. Luis Ernesto, puede para que la técnica de negociación... exactamente lo mismo. 7:30. Militarmente es exactamente la misma guerra. Son grupos armados controlando un territorio para narcotraficar, para hacer minería ilegal, para intimidar a la población y para operar. Y por supuesto con unas estructuras de mando. Es exactamente la misma guerra. Estoy de acuerdo con Héctor que la negociación no puede ser la misma por la estructura de mando que tenían las FARC, que era una estructura de mando absolutamente vertical, a diferencia de organización como el ELN, que funciona por células, o de estas disidencias que no tienen el nivel de organización, digamos, en mando, y mucho menos una doctrina política como la tenía las FARC. Pero en el componente militar se trata de exactamente lo mismo. Se trata de que el Estado logre controlar el territorio, de que el Estado tenga la operatividad para arrinconar. ¿Ustedes creen que las FARC hubiera estado dispuesto a una negociación después de décadas de guerra si no hubiera estado arrinconado? Pues obvio que no, claramente que no. Y el Estado colombiano, lamentablemente, en esta etapa no tiene la correlación de fuerzas para conducir con éxito procesos de negociación. Hay que reconocer, eso sí, Ricardo, y con esto concluyo, que con la salida de Danilo Rueda, que era Danilo Rueda suelta, hacía un montón de cosas sin coordinación con el ejército, sin coordinación con el Ministerio de Defensa y quizá sin el mismo presidente. Con la salida de este señor y con la llegada de alguien mucho más estructurado, organizando las dinámicas de los procesos, yo he visto menos concesiones y caos en las concesiones a los armados, y hemos visto que hay una acción militar mucho más fuerte. Por eso, pues todo lo que está pasando en el Cauca es porque hay acción militar. Todo lo que estamos escuchando en el Putumayo es porque hay acción militar. Entonces, espero que ya estén corrigiendo los errores del inicio. Hago una pregunta. Lamentablemente una pregunta no veo retórica. eso. ¿Cómo hacer la paz con quien no quiere hacer la paz? Bueno, es que para que haya un sentarse a la mesa se deben mostrar actitudes de confianza, acciones de confianza, y esas son las que yo no veo. Pregúntenle a la gente de Putumayo. Es que yo sigo pensando en las 35,000 personas que nos decía ayer la secretaria de gobierno de Putumayo que están confinadas. O sea, es que ¿cómo hacer la paz con quien no quiere hacer la paz? Es que para hacer la paz se necesita que la paz sea mejor que lo que tienen ahora. Y yo no creo que sea así. Ahí hay un gran desafío de la paz total, y es que los ceses del fuego se dan en teoría y muchas veces ni siquiera se cumplen entre el grupo ilegal y el Estado, es decir, Ricardo, entre el ELN y el Estado, claro, entre las disidencias de Mordisco y el Estado, pero no incluyen, María Consuelo, a la población. No, pero tampoco incluyen entre ellos. Entonces, además, se disputan los territorios por el narcotráfico, por la minería ilegal, las disidencias de Márquez y de Mordisco, y la gente queda en la mitad. Mientras no haya un cese del fuego que incluya el cese entre grupos ilegales, va a ser muy difícil que realmente se vean resultados de la paz total. Ricardo, pero lo distinto de este momento para la paz total es que ya ni siquiera se menciona de dónde salen los recursos. O sea, en ningún momento se trata de combatir el narcotráfico. Ya eso pasó a no tener ningún juego dentro de la discusión misma. Y yo sí creo que es muy grave, porque es que estamos hablando, y esto lo dice la Fundación Pares, que no es precisamente de ultraderecha, que el incremento de las áreas sembradas de coca en el Putumayo apalancan el 77% de lo que creció todo el país. O sea, hoy en día el 20,000 hectáreas de coca de las 230,000 que detectó el mecanismo de Naciones Unidas contra la droga y el delito están sembradas en el Putumayo. Y nadie menciona eso. Nadie volvió a ponerlo en la mesa, ni de los diálogos, ni del proceso, ni es prioritario, cuando todos sabemos que ese es el combustible de la guerra y de las violaciones de derechos humanos. Es un sofisma. No es cierto lo que dice el gobierno nacional en el sentido de que la cocaína ya no es rentable y que ya no se está consumiendo. Eso no es verdad. Y lo dicen desde Estados Unidos y lo dicen desde Europa. Hay una situación particular en algunos sitios en donde no se compra la cocaína a los campesinos, pero el consumo sigue. Y como hay demanda, pues hay oferta. Y ahí está la situación que se vive con la explosión de cultivos ilícitos. 7:34, ya regresamos en Mañanas Blue.